Tero Aguilar, de Alejo Bello Presente. y Villagrán Ortiz. Ok, les digo nada más por pasar la asistencia. Vamos entonces a retomar en lo que estábamos la sesión pasada. ¿Cómo van con la lectura? ¿Ya va mejor o todavía no la han empezado? No, profe, es que las lecturas son mejor cuando las dejas hasta el último. ¿Cómo que cuando las dejo hasta el último? No, profe, es broma. Ah, ¿te refieres a cuando las deja uno hasta el final? Ajá. Ya, yo te entendí como que cuando las dejo yo al último. Ok, entonces, pero ¿sí la han avanzado o no? Sí, profe, bueno, yo ya la leí. ¿No? ¿Sí? Yo no sabía que estaba en inglés, profe. ¿No? Bueno, no sé si me está hablando Blanca o quién. Quienes ya habían estado conmigo saben que la mayoría de las lecturas son en inglés, ¿no? Eh, en este caso sí no habría ninguna lectura en español porque los textos en español están demasiado complejos porque ya es una rama específica de la morfología y generalmente son libros, entonces por eso escogí digo, también ese es un libro, pero digamos que es un capítulo introductorio muy sencillo. Pero en español generalmente los capítulos introductorios no llegan a profundizar mucho en el tema, por eso también escogí esa lectura, ¿vale? Bueno, como les digo, lo importante es que sí la traten de hacer porque vamos a para afianzar los conceptos que estamos viendo aquí y además porque también en dado caso pondré preguntas en el examen que vengan con relación a la lectura y que tal vez no hayamos visto necesariamente en las presentaciones, sobre todo para ir monitoreando el asunto de que se lea, ¿no? Vamos a repasar algunos de los conceptos que vimos la sesión pasada para que vayan quedando claro. A ver, Gwendolyn. Sí, profe. ¿Qué entendemos por morfología? Bueno, yo ya hice la lectura que está en inglés Ajá. y entendí que la morfología es, espera, incluso tengo mis apuntes. Maneja qué es la estructura de las palabras, la lectura. Y lo relaciono mucho con morfemas, que decía que era como la manera en que se podría, la manera más pequeña en la que se podría como que separar una palabra. Ok, y a ver, así como me lo estás diciendo, tú no le añadirías nada, es decir, me dices, la morfología es la estructura interna de las palabras. Y yo te diría, sí, podemos verlo así, pero en términos de disciplina, la morfología es la estructura interna de las palabras. Es que no sé cómo explicarlo, por eso tomé prestada las palabras de la lectura. Más bien, es que por lo mismo de que la terminé, como que ahorita tengo más relacionado ejemplos y los demás conceptos que claro cómo explicar morfología. Ok. No digo que no, que estés mal, porque efectivamente las palabras tienen una estructura interna. A lo que me refiero es que ahí haría falta la acotación de la morfología es la disciplina que estudia la estructura interna de las palabras, ¿sí? Como disciplina, evidentemente le nombra morfología a la estructura interna de las palabras, pero en realidad lo que hace la morfología es estudiar la estructura interna de las palabras. ¿Sí? Nada más como esa pequeña acotación. Valeria. Sí, profe.
Sí, aquí, pero permítame un tantito. Aquí tenemos la definición de morfología, se encarga de estudiar la estructura interna de las palabras con el fin de definir y clasificar sus componentes significativos, así como de estudiar los procesos sistemáticos en que se organizan tales componentes para la formación de palabras, ¿vale? Valeria, decía tu compañera que el morfema es la unidad, y si no mal recuerdo, dijo mínima en la que se puede descomponer el lenguaje. ¿Estás de acuerdo? Bueno, sí, yo diría que sí. Es sí como que en la que se puede descomponer una palabra, ¿no? ¿Es la unidad mínima? Blanca, si le quieres ayudar a tu compañera. Es la unidad mínima en la que se puede descomponer el lenguaje. Es que con unidad mínima, mm, como que no sé a qué se refiera. O sea, si por mínima es de las partes, de las pocas partes que se podría descomponer una palabra, Ujú. que, o sea, eso no lo entiendo, o sea, Yo me refiero a mínima, es en que sin que pierda su significado, sin que la descomposición de las partes tenga un significado por las partes en las que se descompone. Sí, eso Ok, ayuda. y eso, esa acotación, ¿por qué es importante? Porque sí hay otra manera de descomponerlas, pero entonces ya no tendría significado la descomposición por sí. Entonces creo que ¿Cuál nada es más esa, cuál es esa descomposición? sería por sílabas, pero Mm, ya no tendría el mismo significado. ¿Esa descomposición por sílabas es el objeto de una disciplina en específico? No realmente. ¿De qué otra? O sea, vamos a ir acotando. Es importante que se lea el texto, ¿eh? Porque sí me estoy dando cuenta, por ejemplo, Carol evidentemente lo está leyendo porque sí hay una participación directa sobre los conceptos, pero Valeria y Blanca no estoy viendo que por lo menos se repasen las sesiones. Evidentemente, como dice Pero, Carol, es la profe, unidad, ¿sí? Valeria. sí, ¿se me escucha? Sí, ya la Ah, leí, pero le dije que se me escuchó, porque veo que luego mi audio falla. Sí, estaba ujú. de acuerdo con lo que había dicho mi compañera. Ok, el asunto aquí es que no estamos haciendo las acotaciones pertinentes. Recuerden lo que habíamos comentado, incluso el ejemplo, bueno, no, aquí, aquí está. Tenemos que diferenciarlo de otra manera de descomponer el lenguaje que dice, Carol, la sílaba, pero hay que referirnos más bien a los fonemas, porque la fonética y la fonología descomponen el lenguaje en fonemas y esos fonemas son asignificativos, es decir, no tienen un significado, mientras que la descomposición en morfemas va a ser la unidad mínima, efectivamente, pero hace falta aclarar de manera muy precisa que es la unidad mínima en cuanto a que estas unidades en que descomponemos el lenguaje oral van a tener significado. Esta es una de las características principales de los morfemas. Es la unidad mínima en que descomponemos el lenguaje, sí, pero son unidades con significado. La otra descomposición que se realiza, como efectivamente dice Carol, solamente que ella lo pone con sílabas, es el de los fonemas.
Los fonemas cuando se componen en estructuras mayores van a generar sílabas y tampoco las sílabas van a tener significado, es un poco el ejemplo que veíamos aquí. Pero la división silábica tiene como fundamento la estructura fonológica de la lengua, es decir, los fonemas, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante tener estos conceptos de forma clara, para no confundirlos con la definición de fonética, ¿vale? Sí, está bien, o sea, digo, es una lectura en general, a pesar de que es sencilla, por el mismo hecho de que esté en inglés, es complicado. Pero sí es importante generar estrategias de lectura que les ayude a tener los conceptos más claros. Hacer a lo mejor resumen, hacer un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, principalmente con los puntos a lo mejor claves que les pongo en la instrucción de la actividad para que estos conceptos vayan quedando claros. Y en dado caso también, pues obviamente realizar apuntes. Como saben, la presentación por eso no la subo, porque me interesa que se haga la lectura y que la trabajen para que puedan tener los conceptos desde ahí. La presentación después solamente serviría como forma de estudio. Y justamente después de eso habíamos hecho este ejercicio y habíamos determinado la manera en que está funcionando la estructura morfológica de este grupo de palabras. Y habíamos llegado a varias conclusiones, que son estas que están aquí y en las que ya no nos vamos a detener. Y nos habíamos quedado en esta parte de formación de palabras. Y ya habíamos quedado claros en a qué nos referimos o con forma de palabra y forma de base. Y nos habíamos quedado con lexema y forma de cita. Y la confusión que había ahí es que no se entendía muy bien esta parte porque no teníamos clara idea de a qué nos referíamos con entrada de diccionario. Y es lo que vamos a revisar justo ahora. Le saqué escaneo a las imágenes en el diccionario para que esto fuera quedando claro. Lo único malo es que no me deja escribir encima de la imagen, pero bueno, funcionará. Vamos a... Esta es la página de un diccionario. Y, a ver, déjenme hacer más grande esta cosa. ¿Y a qué nos referimos con entrada del diccionario? El diccionario, pues evidentemente está organizado por palabras y cada una de las palabras que está en negrito representa la entrada de un diccionario. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra tiene o está listada en el diccionario como un lexema. ¿Y a qué nos referimos con eso? Estábamos viendo las formas que teníamos en la lista de palabras y me decían, claro, la forma cantar la podemos encontrar en un diccionario y efectivamente aquí está, junto con las definiciones, etcétera. Y sabemos, por tanto, que esta forma verbal tiene una entrada en el diccionario, es decir, está listada en ese diccionario. Por tanto, de esta forma cantar, podemos decir que es un lexema. ¿Por qué? Porque si tenemos la forma cantó, canté, cantábamos, cantaría, esas formas de palabra no van a estar listadas en el diccionario, porque se da por sentado que la persona que busca esta palabra en el diccionario va a saber cómo aplicar las reglas morfológicas para formar la conjugación verbal de esta palabra. Y la pregunta era, cuando vamos al diccionario con cantar, la palabra cantante la podemos derivar directamente de cantar y la respuesta es que no, porque no comparte el mismo lexema con las formas conjugadas de cantar. De hecho, vemos en el diccionario que tiene otra entrada, es decir, también aparece listada en el diccionario la palabra cantante. Porque se da por sentado que nosotros somos hablantes del español, es decir, sabemos que cantante y cantar se relacionan.
pero hay que pensar a lo mejor en un hablante extranjero o en una persona en un niño que apenas está aprendiendo las palabras y visite el diccionario. Va a buscar, si encuentra en un texto la palabra cantantes, va a buscar esta palabra en el diccionario y la va a encontrar listada. Y el diccionario le va a decir, esta es la definición de la palabra cantante. Y el diccionario da por sentado que la persona que lee o que busca en el diccionario esta palabra va a poder realizar la derivación, la flexión morfológica del número y va a saber que el plural de cantante es cantantes. Y como vemos, cantantes no está listado en el diccionario, porque los que se da por sentado en el diccionario, los que hacen el diccionario, que la persona que busque esta palabra va a saber derivar, va a saber flexionar esta palabra para convertirla en plural. Entonces aquí vemos que cada una de estas palabras tiene una entrada en el diccionario. Y esto lo saqué completo porque quiero que vean cómo seguimos con otras definiciones. Por ejemplo, aquí tenemos otra definición de cantar que tiene también su propia entrada en el diccionario, que se refiere a composición poética breve, y en este caso es un sustantivo, ¿sí? No nada más el cantar en general, sino también a una composición poética en particular. Y esto también tiene una entrada en el diccionario, lo que nos está indicando que a pesar de que cantar como verbo y cantar como sustantivo compartan forma, eso no quiere decir que compartan lexema, ¿sí? Después viene cantata. Aquí tenemos otra forma derivada del lexema, perdón, o otra forma derivada. Composición musical escrita para una o varias voces con acompañamiento instrumental. Tiene otra entrada, lo que quiere decir que también tiene un lexema diferente a cantar y a cantante. Son lexemas diferentes. De hecho, esta palabra cantaor o cantaora, que es un sinónimo de cantador y cantadora, también es una entrada diferente en el diccionario, lo que quiere decir que tiene otro lexema. Ahorita lo volvemos a revisar con las definiciones. Cantata, cantatriz, mujer cantante, cantautor, cantautora, cantante que interpreta sus propias composiciones. Y vean, cantatriz y cantautora prácticamente son lo mismo en términos de que son sinónimos, pero como las formas por la operación morfológica cambian tanto, los que hacen los diccionarios suponen, porque esto sí es una suposición, digamos, lingüística, que pertenecen a lexemas diferentes, que cantatriz tiene un lexema diferente que cantautora. Cante, aquí tenemos otra palabra diferente, cante, canción popular andaluza, y a pesar de que sigue teniendo un morfema base similar a todas las otras palabras, tiene una entrada en el diccionario y eso quiere decir que deriva de un lexema diferente. Vamos a regresar a la presentación para ver si esto va quedando un poco más claro. Habíamos dicho justamente, incluso voy a regresar a dibujar el esquemita en el que estábamos haciendo, que cuando nos referimos a un lexema, nos referimos a una palabra abstracta que está en nuestra cabeza, ¿no? Suponiendo que esto es el cerebro, ahí está la palabra abstracta. Ya eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de un lexema. Es una palabra abstracta que representa el significado fundamental de un conjunto de formas de palabra.
y decimos que es abstracta y lo ponemos con esa X justamente para no confundirnos, porque un lexema no tiene una forma fonológica. Es decir, no se identifica con ninguna forma de palabra en particular. Simplemente aquí tenemos este lexema y decimos, esta es la palabra abstracta de un determinado conjunto de formas de palabra. Ahora vamos a la forma de cita. Dice, es la forma escrita del lexema y es esta forma la que se utiliza en los diccionarios. Vemos en el paradigma verbal que tenemos aquí o en las conjugaciones verbales que tenemos aquí. Y ya era lo que yo les preguntaba. Si vamos al diccionario, ¿cómo buscaríamos estas formas verbales? Y evidentemente lo que nos damos cuenta es que no buscaríamos palabras, porque no las vamos a encontrar además, como canto. Yo no iría a buscar al diccionario canto porque no lo voy a encontrar. Tampoco iría al diccionario a buscar cantamos porque no lo voy a encontrar. Ni canté, ni cantas. Lo que yo iría a buscar al diccionario, y no voy a subrayar aquí a propósito la palabra cantar, porque recuérdense que un lexema no tiene forma fonológica, lo que iría a buscar al diccionario sería la palabra o la forma de cita del lexema, que en este caso sería cantar. Ajá, entonces mi lexema o la palabra abstracta que yo tengo en la cabeza tendría como forma de cita la palabra cantar. Y cuando decimos forma de cita es porque queremos diferenciarlo del infinitivo, del modo infinitivo de la forma. Es decir, evidentemente estamos tomando una forma de palabra para hacer la forma de cita. En ese sentido, sí existe una relación, pero cantar como forma infinitiva que se concreta en una palabra, en textos o mientras hablamos, no va a ser lo mismo que la forma de cita. La forma de cita simplemente nos va a servir para decir, usted está buscando este lexema y quiere saber qué significa este conjunto de formas de palabra. Bueno, este conjunto de formas de palabra tienen como base este lexema y significa tal cosa. Entonces usted aplique las reglas morfológicas para generar las formas de palabra mediante la forma de base. Derive la forma de base porque esta va a ser el morfema que concreta el lexema y derive y flexione su paradigma verbal mediante la aplicación de los morfemas de persona, tiempo, número y modo. Y ahí ya tenemos los 4 conceptos. Lexema, la palabra abstracta que representa el significado fundamental de un conjunto de formas de palabra, porque esta palabra abstracta representa ese significado. No tiene forma fonológica. De un primer momento lo que está en la cabeza no lo identificamos con ninguna forma, es decir, no se identifica con ninguna forma de palabra en particular. Cuando queremos hablar de esa palabra abstracta, utilizamos su forma de cita, la forma escrita del lexema, y es esta forma la que se utiliza en los diccionarios porque yo sé si quiero buscar el significado de este conjunto de formas de palabra o el lexema de este conjunto de formas de palabra, tengo que buscar la forma cantar, que sería la forma de cita de ese lexema. Y a partir de esta forma de cita, yo puedo saber varias cosas. Primero, la forma de base, que va a ser la materialización del lexema en un morfema, porque yo sé que este lexema, que tiene esta forma de cita, para realizar la conjugación verbal, yo necesito el morfema cant, que es el que estoy utilizando aquí. Y esa sería la forma de base. La forma de base es la materialización del lexema en un morfema y es de esta unidad de la que proceden las formas de palabra mediante la aplicación de reglas morfológicas. Y ya tengo también la definición de forma de palabra,
Es una realización concreta que combina el lexema, o mejor dicho, su forma de base, esta forma de base del lexema, con significados gramaticales, morfemas afijales, estos que tenemos aquí. Morfemas gramaticales. Persona, tiempo, número y modo, los combinamos con la forma de base y entonces creamos formas de palabra. Y ahí están los 4 conceptos delimitados. ¿Hasta aquí alguna duda? Si quieren lo vuelvo a repetir. Pero ¿alguna pregunta con relación a esto? Por ejemplo, ¿el diccionario ayudó para entender esto o no? Es un poquito como el ejemplo que pone la lectura del Swahili al final, ¿no, profe? Que viene como que la raíz de la palabra y cuáles son sus variaciones dependiendo la persona, los tiempos y así. Pero ojo, ahí estamos hablando de forma de palabra y forma de base, ¿vale? Aquí, que sí, es eso. Aquí lo que me interesa es si ha quedado claro la relación entre el lexema y forma de cita, y luego cómo de esto se deriva lo de forma de base y forma de palabra. Sí, profe, todo bien. ¿Sí? ¿Las demás? Sí, profe. ¿Sí? Blanca, no sé si Sí, creo soy que es la que Blanca. no me ha dicho. Tú eres Blanca, ¿no? Ah, perdón. Ajá. Valeria, entonces, es la que no me ha dicho nada. No, yo creo que es... Sí, Ah, sí, vale. ¿Sí sí quedó claro? Ok. Conste, ¿eh? Porque ya voy a explicar justamente. Vean, aquí el ejemplo que yo estoy poniendo, lo que me está dando cuenta, ¿con qué lo subrayo? Con el rosa, con el moradito. Me está dando cuenta del significado de esta parte de mis palabras, porque me está diciendo, usted tiene un lexema cuya forma de cita es cantar y por tanto me está diciendo, ese lexema se refiere a la acción o de realizar o de emitir sonidos melodiosos, como decía el diccionario, mediante la voz. Y eso es lo que significa su palabra, ese es el significado básico de la palabra que usted está buscando. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy buscando el significado de cantamos y voy al diccionario y encuentro esto, me dice, su palabra básicamente significa esto, solamente agréguele el significado de persona, número, tiempo y modo que le indica el morfema, el afijo de flexión. Entonces yo ya sé que esa palabra significa acción, bla, 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 y que cuando lo encuentro conjugado me está diciendo que quien realiza la acción melodiosa de emitir sonidos quien realiza la acción de emitir sonidos melodiosos es la primera persona del plural del presente del indicativo, es decir, nosotros cantamos y el significado ya queda claro. Eso es lo que estoy diciendo aquí, que cuando encontremos cualquiera de las conjugaciones del verbo cantar, yo me estoy refiriendo a este lexema. Y justamente la duda de la sesión anterior surgía porque yo les preguntaba, entonces, ¿esto nos da cuenta de las formas que tenemos aquí? Y ahí nos habíamos confundido, porque yo les decía, cuando vamos al diccionario y buscamos la palabra cantante, la vamos a encontrar aquí. Ya vimos ahorita en la hoja del diccionario que cantante tiene una entrada diferente, lo que quiere decir que va a ocurrir aquí el mismo proceso. Vamos a tener un lexema que lo tenemos en la cabeza, bla, bla, bla.
Ahí está en la nubecita esa. Y nosotros, por casualidad, en un texto X y no sabemos qué significa, nos encontramos la palabra cantante. Entonces yo quiero saber a dónde voy. Evidentemente, yo tengo un morfema similar a todos los demás, porque digo, tiene un significado básico que efectivamente comparte con todas las palabras. Entonces yo voy a ir a buscar primero a esa letra y lo tengo que encontrar ahí. Pero me encuentro en el diccionario que cantante tiene una entrada propia. Es decir, me está diciendo, yo encontré en el diccionario la palabra cantante. Que no comparte entrada con esto. ¿Sí? Porque cuando yo busco la palabra cantar en el diccionario, yo sé que es un verbo y que tengo que aplicar la morfología verbal a esa palabra. Pero en cantante yo no voy a aplicar morfología verbal porque es un sustantivo y porque significa otra cosa. Entonces, en el diccionario me lo listan de manera diferente porque me dice, esa palabra que usted está buscando tiene como base un lexema diferente. Y esa palabra abstracta que usted tiene en la cabeza tiene como forma de cita la forma cantante. Y entonces, a partir de ahí, de la palabra cantante, usted aplique los procesos morfológicos necesarios para obtener la palabra que usted quiere o la de que usted quiere saber el significado. Supongamos que encontramos cantantes. Lo que me está diciendo el diccionario, esta palabra, como es un sustantivo, usted solamente le puede aplicar el género y el número en español. Cantante es una forma neutral entre género masculino y femenino. Aplíquele usted la regla morfológica del plural para obtener la forma plural de este sustantivo. Y entonces yo ya sé que a este sustantivo le puedo agregar una S para hacerlo plural. Vean cómo hay procesos morfológicos diferenciados. En la forma de cita anterior o en el lexema anterior, yo puedo aplicar todo el paradigma de afijos, de los paradigmas verbales o de las conjugaciones verbales. Pero en el caso de este lexema, yo aplico solamente los afijos relacionados con los sustantivos. Esa diferenciación hace también que los pongamos en dos entradas diferentes, además del significado, porque aquí el lexema me estaría diciendo, usted ahora no está buscando el significado de la palabra que sí que significa, valga la redundancia, la acción de emitir sonidos melodiosos con la voz, sino que ahora usted está buscando el significado de persona que emite esos sonidos melodiosos con la voz. Y entonces ese lexema o esa palabra que tenemos en la cabeza es lo que significa esta otra cosa. Porque no significa lo mismo que estas formas de palabra. Tiene un significado completamente diferente y además se le aplican procesos morfológicos diferentes. Entonces usted está buscando un lexema diferente. Vean, todas las palabras comparten un significado básico, pero la transformación morfológica produce que pertenezcan a lexemas diferentes por significado y por aplicación de morfología. Y eso lo tenemos también representado en el diccionario porque la palabra cantante va a tener su propia entrada. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, todo bien, profe. Esto me interesa mucho que lo entiendan porque después vamos a ver relación paradigmática, sintagmática, flexión y derivación y todo esto viene de aquí. ¿Todo clarísimo entonces? Sí, profe. Ok. Y ya no me voy a detener mucho en esto, pero lo mismo va a pasar con cantor y con cantautor, porque van a requerir procesos. Primero significan cosas diferentes.
Cantante y cantor podríamos decir, son sinónimos, sí, pero van a requerir procesos morfológicos diferentes. Por ejemplo, cantor va a ser el plural con cantores, o sea, va a requerir el morfema de plural es. Y no necesariamente tiene que significar en todos los contextos lo mismo que cantante. E incluso en la actualidad, porque antes no se aceptaba, ya podría yo tener cantoras o cantora. Cantautor también va a tener una entrada diferente, porque en primer lugar significa otra cosa. No significa lo mismo que cantante, ni significa lo mismo que cantor. Y va a tener otro tipo de derivaciones morfológicas. Yo puedo decir cantautora, yo puedo decir cantautores y cantautoras. Tiene otro tipo de derivación de flexión morfológica. Por eso va a tener otra entrada en el diccionario. ¿Y qué nos está indicando? Que se deriva de otro lexema. Vean, ya tenemos 4 lexemas. Estas formas de palabras se van a derivar de un lexema. Esta forma de palabra se va a derivar de otro lexema. Esta se va a derivar de otro lexema. Y esta se va a derivar de otro lexema. Aunque todas en el fondo tienen un significado básico, porque todas están relacionadas semánticamente, no todas significan lo mismo y parcelan de manera diferente el significado básico que tienen, ya sea porque una se refiere a la acción, otra se refiere a la persona que canta, otra se refiere a la persona que canta y escribe, etc. Y por tanto, como requieren distintas aplicaciones morfológicas y significan cosas diferentes, van a derivar de lexemas diferentes. ¿Ok? Entonces ya no hay problema con estos 4 conceptos. Ya quedó claro lexema, forma de cita, forma de base y forma de palabra. ¿Sí? Sí, profe. Ok, pasamos a lo que sigue. Aquí nada más está el ejemplo. Lexema, otra vez volvemos, esta forma abstracta de la cabeza, que lo estoy poniendo entre comillas, que sería el verbo cantar. La forma de cita, la forma que vamos a buscar al diccionario cuando nos encontramos una determinada forma de palabra. La forma de base de ese lexema, que generalmente es el morfema raíz de ese conjunto de palabras. Y luego las formas de palabra, que ya son las palabras concretas que nos encontramos en los textos o en el habla cotidiana. Y ahí tenemos la forma de base más los morfemas que nos dan información de otro tipo. Por ahora dejémoslo así. Y tendríamos aquí cantar, cantas, canté, cantamos, etc. Todas las formas de palabra asociadas. Vean, aquí no está cantante, cantor, ni nada. Las palabras asociadas al significado del lexema. Acción de emitir sonidos melodiosos a través de la voz. Se dice que una forma de palabra consta, solamente para terminar de aclarar, consta del lexema y de significados gramaticales en el sentido de que la forma de base, un morfema, requiere de otras unidades, otros morfemas, para expresar un significado completo. Vean, porque si yo aquí me regreso, ninguna forma de base, en principio, porque vamos a ver que existen morfemas libres, ninguna forma de base o pocas formas de base pueden funcionar de manera independiente. Van a necesitar de otros morfemas para expresar o para concretar formas de palabra que sean funcionales dentro del idioma. Entonces, es por eso que decimos que una forma de palabra consta del lexema o de la forma de base del lexema y de otras unidades para concretar significados específicos dentro de la lengua. Cantar, cantamos, cantábamos, canté, cantaría. No puedo decir cant, 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 porque eso no tiene ningún sentido. Tengo que ponerle el morfema, el otro morfema, para que tenga un significado completo. Ahora bien, a partir de este ejercicio, podemos identificar
dos tipos de relaciones entre lexemas y formas de palabra. Vamos a tener dos, una relación paradigmática y otra que se denomina una relación sintagmática. ¿A qué nos referimos con relación paradigmática? Algunas formas de palabra se relacionan con un solo lexema, por lo que no cambian de categoría gramatical. Se podría decir que heredan la categoría gramatical del lexema. Ejemplo, las formas de palabra cantas, cantamos, cantar, cantaron, se relacionan con el lexema verbal cantar. Y es lo mismo que acabamos de ver con el asunto del diccionario. Nosotros sabemos que todas estas formas de palabra están formadas por el morfema de base y por los morfemas afijales de persona, número, tiempo y modo. Pero todas ellas se relacionan con un solo lexema que sería el verbo cantar. ¿Sí? Ese lexema cantar, todas estas palabras se relacionan con ese solo lexema. A eso es a lo que le denominamos relación paradigmática, porque aquí lo tenemos expresado claramente. Incluso voy a poner aquí la forma de cita del lexema. Sabemos que todas estas palabras se relacionan con ese lexema porque no cambia el significado básico de la palabra, en el sentido de que todas estas palabras se refieren a la acción de cantar. Y los morfemas que se le agregan simplemente están diciendo quién, cuándo, cuándo y cuándo se realizó la acción. Persona, número, tiempo y modo. Y cómo se realizó la acción. Pero todas se están refiriendo a la acción. Entonces, todas estas palabras están en una relación paradigmática porque los morfemas la transformación morfológica no está produciendo cambios en el significado del lexema. Simplemente los morfemas se le está añadiendo información, pero no están cambiando el significado básico de las palabras. A eso le llamamos relación paradigmática entre elementos morfológicos. Bueno, en este caso hablemos solamente de palabras. Relación paradigmática entre palabras. Y luego tendríamos lo que se denomina relación sintagmática. Algunas formas de palabra se relacionan con lexemas diferentes, por lo que cambian su categoría gramatical. Ejemplo, las formas cantante y cantantes se relacionan con el lexema sustantivo cantante, mientras que las formas canto, cantas, cantamos, etcétera, se relacionan con el lexema verbal cantar. Aquí ya tenemos dibujado el verbo cantar. Sabemos que todo esto está en una relación paradigmática. Y yo puedo hacer muchas relaciones paradigmáticas. Puedo decir, claro, también entonces la palabra cantante y la palabra cantantes están en una relación paradigmática porque las dos palabras pertenecen o tienen como base el lexema cantante. Y bien, la relación paradigmática pueden ser solamente dos palabras, aunque aquí los paradigmas se extienden, porque podemos considerar los paradigmas del sustantivo, y los paradigmas del sustantivo siempre van a requerir la S para ser plural. O los paradigmas de los sustantivos que terminan en E, que siempre requieren S. Cantante, doliente, que también podría ser un sustantivo, doliente, dolientes, diente, dientes,
etcétera. Todos esos, vean, terminan en E y generan de la misma forma el plural, pero por ahora quedémonos con eso. Entonces, decimos, esas dos palabras, cantante y cantantes, están en una relación paradigmática diferente porque pertenecen a el mismo lexema o tienen como base el mismo lexema. ¿Y cómo sabemos que es una relación paradigmática? Porque el meterle un morfema de número no cambia el significado básico de la palabra. Sabemos que nos seguimos refiriendo a persona que canta. Ya dependiendo del contexto, sabremos si es hombre, mujer o actualmente binario, no binario, etc. Y después podremos saber si, para saber cuántas personas son, le agregamos el morfema de número. Pero seguimos refiriéndonos a lo mismo, persona o personas que realizan la acción de emitir sonidos melodiosos. Entonces, esto está en una relación paradigmática. Pero sabemos que todas estas palabras están relacionadas y como ambas, tanto estas palabras como estas están relacionadas, también sabemos que existe una diferencia. Y esa diferencia es a lo que le llamamos relación sintagmática. Lo voy a poner voy a ponerle verde, es que el verde no se ve mucho. Pero estas dos, o estos dos lexemas, vamos a decirlo, están en una relación sintagmática. O vamos a ponerlo de otra manera. Esta palabra, si yo me encontrara la palabra cantas y la palabra cantante, cantante, no es que aquí no lo tenemos en tercera persona. Bueno, supongamos que encontramos la palabra cantó, él cantó o ella cantó. El cantante cantó. Esas dos palabras están en una relación sintagmática, porque la palabra cantante y la palabra cantó pertenecen a dos lexemas diferentes. La palabra cantante pertenece a este lexema que habla de la acción de cantar y la palabra cantó pertenece a la relación, al lexema del verbo cantar. Y a esa diferencia de pertenencia en términos del conjunto de palabras o los conjuntos de palabras que pertenecen a dos lexemas diferentes, es a lo que le denominamos relación sintagmática, porque no pertenecen a la misma familia de lexemas. ¿Sí quedó claro esto? Sí, profe, ya. ¿Y las demás? ¿Clarísimo o no? ¿Hay algo que necesite repetir? ¿Todavía me veo o ya no? Porque yo estoy hasta moviendo las manos y creo que ya ni me veo. No, profe, usted ya no se ve, pero sí se ve lo que comparte. Ok. A ver, espérenme, déjenme checar si... Es que creo que la cámara ya se descargó. Déjenme ver. A ver, creo que ya me ven otra vez, ¿no? Ok, entonces todo claro con esto, ¿verdad?
Carol, ya claro. Me contestó, si no me equivoco, Valeria. Blanca, claro todo esto. Sí, profe, yo le contesté. Ah, Blanca, perdón, confundí tu voz entonces. Valeria. Sí, profe, claro. Ok. Relación paradigmática y relación sintagmática. Y aquí se los presento de otra manera un poco más gráfica. Podremos tener perdón, una oración como esta. El cantante cantó la canción. Y aquí podemos ver claramente relaciones de tipo paradigmática y relaciones de tipo sintagmática. Las relaciones las derivaciones, más bien, los procesos morfológicos que podemos aplicar a una determinada palabra, por ejemplo a esta, para transformarla en plural, a eso le vamos a llamar relación paradigmática, porque pertenecen a la misma clase de palabras en el sentido de que es un sustantivo, se refiere a la persona que hace la acción, tiene el mismo significado y solamente estamos agregando plural o singular. Lo mismo ocurre con el verbo, ¿no? Tiene el mismo significado y los morfemas que agregamos van a aportar información de tipo gramatical en el sentido de persona, tiempo, número y modo. Lo mismo ocurre aquí con canciones, canción y canciones. Vean, no va a ser lo mismo, porque no es lo mismo que cantante. La canción va a ser, quizá lo podemos definir como el producto que obtenemos del proceso de emitir sonidos melodiosos con la voz. Y a la morfología que le apliquemos a esa palabra es a lo que se le va a denominar también relación paradigmática. Pero tenemos una relación sintagmática entre estas palabras o entre cualquiera de los grupos de estas palabras si tomamos, por ejemplo, cantantes. Los cantantes cantarán las canciones. Se establece una relación sintagmática entre azul. Se establece una relación sintagmática entre cantantes y cantó o entre cantante y canción porque las tres palabras derivan de lexemas diferentes. Cantante deriva del lexema cantante o más bien viene, vamos a decirlo así, del lexema cantante. Cantó viene o se deriva morfológicamente de la palabra cantar. Es que no me gusta utilizar la palabra derivación porque eso es un proceso morfológico. Pero en este momento me refiero a derivación en el sentido más básico de la palabra. O sea, que viene de ahí, que viene de esa zona. Podríamos decir se origina. La palabra canto se origina del lexema cantar y la palabra canción se origina del lexema canción. La palabra canciones también se deriva del lexema canción. Por eso entran en una relación sintagmática. Entonces, en la lengua tenemos paradigmas y tenemos también sintagmas. Esto es importante porque después en sintaxis también se retoma, sobre todo en el sentido de las relaciones sintagmáticas es lo que da origen a la sintaxis, a la gramática, porque vemos cómo las palabras cambian de categoría gramatical y cambian de significado y nos permiten formular oraciones. Claro, porque cantante no va a ser lo mismo que cantar y cantar tampoco va a ser lo mismo que canción. Y cuando digo el cantante cantó la canción, aunque parece redundante, estoy hablando de tres elementos diferentes. La persona que canta, la acción que realiza y el producto de esa acción. Y es de ahí de donde surge la posibilidad de combinar palabras. Pero eso lo vamos a dejar para las siguientes presentaciones. Ahora bien, podemos hablar, por tanto, de dos tipos de procesos morfológicos, que es lo que vamos a ver aquí. Según las relaciones 8.5, paradigmática y sintagmática, se pueden identificar dos procesos en la formación de palabras. Perdón, el primero es el que se denomina flexión. La flexión es un proceso morfológico que transmite información de una misma categoría gramatical a la forma de base.
y es un proceso paradigmático de formación de palabras. Borrar pluma. Ok. Regresamos a la definición. Proceso morfológico que transmite información de una misma categoría gramatical a la forma de base y es un proceso paradigmático de formación de palabras. Quiere decir que la flexión es un proceso que se da entre paradigmas de palabras. Tomemos como ejemplo este paradigma. Me dice, proceso morfológico que transmite información de una misma categoría gramatical a la forma de base. Yo ya sé que mi forma de base es esta. Y por tanto, sé que los morfemas que estoy aplicando van a ser estos. ¿Qué sucede con una relación paradigmática? Los procesos morfológicos que yo estoy aplicando a la forma de base mantienen la categoría verbal o mantienen la categoría del lexema. Es decir, yo no estoy cambiando el verbo. Todas las formas de palabra mantienen la misma categoría gramatical, siguen siendo verbos. Lo único que está haciendo el morfema es añadir información de tipo gramatical. En este caso está añadiendo número, persona, tiempo y modo. Y esa información gramatical no está cambiando la gramática, la categoría gramatical de las formas de palabra, porque todas siguen siendo verbo, y tampoco está cambiando el significado básico, porque todas esas palabras se están refiriendo a acciones. A eso es a lo que le denominamos proceso de flexión morfológica, porque las palabras no cambian de categoría gramatical, tampoco cambian el significado básico que engloba a todas esas formas de palabra, y los morfemas que forman el paradigma solamente están añadiendo información gramatical relevante como persona, tiempo, número y modo. Y lo mismo ocurre con todo lo demás. Vean, el plural no está añadiendo ningún significado nuevo ni está cambiando la categoría de la palabra. Cantante y cantantes, ambos son sustantivos. Lo único que hace el morfema flexivo es añadir el número a el sustantivo. Y lo mismo ocurre con canción y canciones. El plural, que sería canciones, no está añadiendo ningún significado nuevo a la palabra ni está cambiando la categoría gramatical de la palabra. Siguen siendo un sustantivo y se sigue refiriendo al producto de la acción de cantar. Solamente está añadiendo información de plural. Entonces, este morfema flexivo de plural, aquí ya vean cómo ya tenemos dos en español. Tenemos más, pero en general, o sea, más son pocos en el sentido de que creo que solamente tenemos otros dos. Pero aquí tendríamos ya dos morfemas de número del español, ¿no? Y el morfema es. Ambos son morfemas flexivos del español, pero no están añadiendo ni significados nuevos ni cambian la categoría gramatical de las palabras. Simplemente nos dice son plurales. Regresamos aquí. Eso es a lo que le llamamos flexión. En el ejemplo es exactamente lo mismo. En canto, cantas, canta, cantamos, etc.
los morfemas o, as, a y amos, etcétera, aunque fonológicamente distintos, porque efectivamente todos son distintos fonológicamente, siguen aportando la misma información gramatical, persona, número, tiempo y modo de un verbo. Claro, digamos, en términos de semántica, pues sí aportan ciertos significados porque nos dicen o nos permiten saber quién realizó la acción, nos permiten saber cuándo la realizaron y la manera en que la realizaron, ¿no? Eso es a lo que se refiere modo del verbo. Y eso sería la flexión. Pero también tenemos un proceso denominado derivación. Este proceso morfológico transmite información semántica o gramatical diferente a la forma de base. O, dicho de otro modo, a este significado primario que todas las formas de palabra tienen porque todas están relacionadas. Y este es un proceso sintagmático de formación de palabras. Vamos a regresar aquí. Sabemos que, y vamos a adelantar, esto es un morfema flexivo, perdón, derivativo, y cuando lo vemos en relaciones sintagmáticas también podemos decir que esto es un morfema derivativo. Aquí también tenemos un morfema derivativo y lo tenemos de otra manera porque también hay un cambio. Vean, aquí ya no aparece la T. Pero sabemos que estos morfemas son derivativos porque están cambiando o están añadiendo información semántica nueva y además están cambiando la categoría gramatical de la palabra. Porque entre cantante y canto hay un cambio de significado y de categoría de la palabra. El morfema ante me está diciendo, esto o esta palabra se refiere a la persona que realiza la acción. Y sabemos que el morfema ante es muy productivo en español, ya habíamos visto antes. Cantante, amante, tenemos varios, comerciante, etcétera. Son personas que realizan la acción y ya después el morfema raíz es el que aporta el significado de qué es lo que se realiza. El cantante es la persona que canta, el amante es la persona que ama, el comerciante es la persona que comercia. Entonces está cambiando el significado y está generando una categoría gramatical diferente, porque todas las palabras que terminen con ese morfema van a ser sustantivos y van a referirse a ese significado particular de persona que realiza la acción. Ese morfema es derivativo porque yo puedo tomar una raíz, por ejemplo, con el verbo cantar o una raíz con comerciar y le aplico el morfema y entonces genero el sustantivo. Y por eso es un morfema derivativo, porque cambia la categoría. En el caso también de cantó, podemos decir lo mismo en términos de que cuando lo vemos con relación a otros paradigmas, también es un morfema derivativo, porque está transformando la forma de base o la raíz en un verbo y le está añadiendo persona, tiempo y número, y nos está indicando, esta es la acción de cantar o la acción de emitir sonidos melodiosos con la voz y se refiere a esta persona, bla, bla, bla. Y el morfema acción, el que está aquí, y lo tenemos también en varias palabras, transición, valoración, elaboración, etcétera. También está cambiando la categoría gramatical de las palabras. Lo está convirtiendo otra vez en un sustantivo, pero también está cambiando su significado, porque nos dice, ahora no nos estamos refiriendo ni a la acción ni a la persona que realiza la acción. Ahora nos estamos refiriendo al producto de realizar esa acción.
es decir, a lo que sale y a lo que termina saliendo cuando la persona termina de realizar la acción. Esa es una canción. Entonces, cambia el significado de la raíz y además cambia de categoría gramatical, perdón, cambia la categoría gramatical de la raíz y además añade información semántica nueva porque nos está indicando que estamos ante un producto de la acción. Y a eso es a lo que se le conoce como derivación. Volvemos a lo mismo, es un proceso morfológico sintagmático de transformación o proceso de formación de palabras. Ejemplo, en cantante, cantamos, los morfemas ante y amos no solo son fonológicamente distintos, sino que además transmiten información semántica y gramatical distinta a la forma de base. Ante transmite el número, el significado de persona que realiza la acción e indica que la palabra es un sustantivo. Ahí podríamos meternos en discusión porque es algo que incluso con las siguientes diapositivas nos vamos a meter. Aquí se ha presupuesto o se ha supuesto que, bueno, si tenemos un morfema en plural que es la S, ¿por qué no podemos decir, y esto viene en la lectura y es donde se lo van a encontrar, que aquí existe un morfema cero, que es el que nos estaría indicando que esto es singular? Es decir, la ausencia de morfema nos indica o es la marca morfológica, vean ahí ya todo el asunto de la teoría, la ausencia del morfema sería la marca morfológica que nos está indicando que eso es un singular. Entonces aquí, esto lo pondría yo con un asterisquito, ¿no? Esto de que ante transmite el número, dependiendo de cómo lo veamos. Entonces, ante transmite el número, el significado de persona que realiza la acción e indica que la palabra es un sustantivo. Mientras que amos, acuérdense que estamos con estos ejemplos, mientras que el morfema amos transmite número, persona, tiempo y modo de un paradigma verbal. Y esos son morfemas derivativos cuando los vemos en relación a lo sintagmático, ¿no? De principio y de manera regular, los morfemas verbales siempre se ven como morfemas flexivos, ¿sí? Aquí lo pongo como ejemplo para clarificar los contrastes, pero en términos generales y de manera común, es decir, es lo primero que se pone siempre con un morfema verbal de este tipo, decimos que son morfemas flexivos, estos. Pocas veces se lo van a encontrar como un morfema derivativo, porque esto ya tiene que ver con el contraste que generamos hacia los otros paradigmas. Estos, por el contrario, sí van a ser generalmente derivativos, porque no se refieren a verbos. Entonces, cuando hablemos de estos morfemas, aquí son flexivos de primer momento. ¿Alguna pregunta hasta aquí con los procesos de flexión y derivación? No, profe, todo bien. en el momento no. ¿Todo bien entonces hasta aquí? Vamos, ¿qué hora es? 8:19, sí, yo creo que sí nos da tiempo. Ahora vamos a pasar a lo que se denominan tipos de morfemas. Ya vimos aquí flexión y derivación, y sabemos que se realiza mediante procesos de transformación morfológica. En este sentido, se hace necesario clasificar y describir los morfemas que materializan las formas de palabra de los lexemas. Es decir, cómo clasificamos en términos ya abstractos y morfológicos cada uno de esos morfemas que hemos visto hasta ahorita. Por su nivel de dependencia con relación a otros morfemas. Aquí vamos a encontrar dos tipos de morfemas. Los que denominamos morfemas libres y morfemas ligados. Los morfemas libres van a ser aquellos que no requieren de otro morfema para concretar una forma de palabra. Por sí solos pueden funcionar como una. Era un poco la aclaración que les hacía yo antes. Una forma de palabra
no siempre va a ser un morfema más otro morfema. Ahorita, incluso cuando lleguen a lo de tipología de las lenguas, quizás lleguemos hoy aquí, pero en la lectura, cuando se habla de tipología de las lenguas, van a ver que hay lenguas en donde no existen morfemas ligados o los morfemas ligados son muy pocos. Todas las palabras van a ser morfemas libres. En español tenemos morfemas libres, como por ejemplo sol, sal, mar, la, le, con, sin. La mayoría de preposiciones son morfemas libres porque no necesitan de otros morfemas para concretar una palabra. Funcionan por sí mismos como palabras. Y luego tenemos morfemas ligados, que van a ser aquellos que necesitan de otros morfemas para concretar una forma de palabra, por lo que solo pueden aparecer combinados con otros morfemas. Por ejemplo, el morfema Kant, que acabamos de ver, este no puede aparecer solo. Necesita de otros morfemas para concretar formas de palabra, ya sea morfemas sustantivos, morfemas de tipo flexivo verbal, etcétera. Necesita de otros morfemas para concretar formas de palabra. Am, de amar, amor, amante, amaría, amaré, etcétera, requiere también de otros morfemas para concretar formas de palabra. Clar, claridad, claro, claramente, también requiere de otros morfemas para concretar formas de palabra. Los morfemas de, por ejemplo, amar, cantar, llorar, llevar, ese morfema final también requiere de otros morfemas para concretar formas de palabra. No puedo decir simplemente ar y ya con eso en español, ojo, creer que se me va a entender, porque ese morfema necesita de otros morfemas para concretar formas de palabra. También ado, llorado, llevado, amado, cantado, etcétera, vedado. Esa forma final o ese morfema final ado necesita de otros morfemas para concretar formas de palabra. A esto es a lo que les denominamos morfemas ligados. Son morfemas dependientes, necesitan de otro morfema para crear formas de palabra. Morfemas libres y morfemas ligados. Eso es por su grado de dependencia, ¿vale? ¿Alguna duda con estas dos categorías? Morfemas libres y ligados. No, profe, todo bien. ¿No? Y luego vamos a tener también una clasificación que es por su posición e importancia al interior de la palabra. Aquí vamos a tener el denominado morfema raíz, que va a ser el morfema nuclear que proporciona el significado básico de un conjunto de formas de palabra y es un elemento obligatorio, ya que siempre debe haber una raíz en la palabra. Coincide con la forma de base de un lexema o de los lexemas en cuestión. Por ejemplo, en las palabras Kant, en estas palabras sabemos que el morfema raíz en todas es Kant y está aportando un significado básico que ya dependiendo de cada palabra se va a relacionar con un lexema diferente, pero en principio todas comparten ese morfema raíz. Es un morfema nuclear porque es el más importante, está aportando el significado básico de todo el conjunto de formas de palabra y es un elemento obligatorio, no lo puedo quitar. Primero porque además es un morfema ligado, pero en principio tampoco lo podría yo quitar para expresar ese significado, ya que siempre debe haber una raíz en una palabra, siempre debe haber una raíz en una palabra. Incluso cuando estamos ante morfemas libres, sabemos que este morfema es un morfema raíz. No tiene otros morfemas, pero es un morfema raíz porque es el núcleo de la palabra, aunque eso no se dice porque por default sabemos que es así. Pero son morfemas raíces, no requieren de otros morfemas y además son obligatorios. Y vamos a tener también los morfemas afijales o los afijos,
que van a ser morfemas que se pegan al morfema raíz y que modifican su significado de manera consistente. Son elementos opcionales. Vamos a regresar con este ejemplo de aquí. Déjenme borrar eso. Tenemos el morfema raíz y sabemos que todos estos morfemas raíces tienen un significado similar porque refieren más o menos a lo mismo. Y luego tenemos estos morfemas afijales. Son afijos que se están pegando al morfema raíz. ¿Y a qué nos referimos con que modifican el significado de manera consistente? Aquí podrían decir, bueno, no es necesariamente una modificación consistente porque la persona, el tiempo, el modo y el número son distintas. Sí, pero digamos, todos se refieren a una categoría verbal. Entonces, en ese sentido, están modificando consistentemente a la raíz, porque todas se refieren a la categoría verbal, a pesar de que haya estos matices de significación de persona, tiempo, número y modo. Todas se refieren exactamente a lo mismo en el sentido de son verbos. Pero también porque sabemos que, por ejemplo, si nosotros tomamos este afijo, canto, yo canto, ese afijo es consistente con prácticamente todos los verbos. Yo canto, yo amo, yo comercio, yo vendo, yo llevo. Y todos esos verbos, a pesar de la heterogeneidad que tienen, porque ningún verbo es el mismo que el otro, llevar, amar, cantar, etc., en la primera persona del singular todos terminan exactamente igual. Yo llevo, yo canto, yo amo, yo compro, yo establezco, etcétera, ¿no? Por eso también decimos que modifican el significado de la raíz de manera consistente, porque consistentemente este morfema aplicado a distintos verbos va a generar la primera persona del singular del presente del indicativo. Yo amo, yo canto, yo llevo, a pesar de que todas esas palabras tienen un significado diferente por la raíz, todas son primera persona del singular del presente del indicativo. Y eso es a lo que nos referimos cuando decimos que un morfema afijal va a modificar el significado de la raíz de manera consistente. Y también son elementos opcionales, porque como vemos en los morfemas libres, no todas las raíces van a necesitar afijos para formar formas de palabra. Esos son ejemplos muy claros. Y dentro de los afijos vamos a considerar dos tipos. Hay más, pero para los motivos de estas sesiones introductorias con relación a estos temas, solamente vamos a definir dos, que serían prefijos, aquellos que se colocan antes de la raíz. Si yo tengo una raíz, tengo dos espacios, tengo un espacio al margen izquierdo de la raíz y otro al margen derecho de la raíz, o dicho de otro modo, antes de la raíz y después de la raíz. Y entonces a estos les vamos a denominar prefijos y los sufijos van a ser aquellos que se colocan después de la raíz. A esos les vamos a denominar sufijos. ¿Alguna duda con relación a esta parte? Sobre la posición e importancia de los morfemas al interior de la palabra. Profe, ¿todo bien? ¿Todo claro? ¿Las demás? No, profe, todo claro. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Y solamente para ejemplificar, ¿no? Aquí vean cómo incluso aquí tenemos un morfema que de común funciona como libre, pero lo podemos transformar, podemos cambiar su categoría gramatical y podemos cambiar su significado mediante morfemas.
si le aplicamos un sufijo como este, lo vamos a transformar en un verbo y además si le aplicamos este afijo, aquí en realidad no cambiamos el significado, sino que en muchos sentidos se necesitan estos dos para generar el verbo, ¿no? No puedo decir solear, tengo que decir asolear. Voy a asolear esto, me voy a asolear, no decimos me voy a solear, es asolear. Entonces, estos dos prefijos se colocan al mismo tiempo a este fenómeno, por eso les digo, esto es una clase introductoria, pero este fenómeno tiene un nombre específico que se llama circunfijación o circunfijos, que es cuando dos sufijos, dos afijos se tienen que pegar a la raíz al mismo tiempo para formar una forma de palabra. En este caso, sol requiere de esos circunfijos para formar el verbo. Y vean cómo esos circunfijos cambian la categoría gramatical de la palabra y cambian el significado, porque ya no nos estamos refiriendo a la entidad que está en el universo emitiendo luz, no es el sol, ahora es un verbo, es la acción de recibir ese sol de manera a lo mejor voluntaria, yo me asoleo y estoy recibiendo los rayos del sol, ¿no? Y eso es lo que transforma el sufijo, los circunfijos, lo convierten en un verbo y cambian el significado. También aquí tenemos otro ejemplo. Aquí se los puse con un morfema libre. Este es un morfema de común libre, pero vean cómo a través de la aplicación morfológica podemos cambiar la categoría y modificar el significado. Y aquí se los pongo con un morfema ligado, de formular. Para hacerlo un infinitivo le tenemos que pegar este afijo. Ese afijo es flexivo porque estamos partiendo de que la palabra se relaciona con formular. Es un afijo flexivo, nos está diciendo el modo del verbo, es un infinitivo. Y después tenemos un prefijo, que este sí sería un prefijo derivativo, porque está cambiando el significado de la palabra. No, aquí es muy importante también esto. Un afijo derivativo cambia el significado de la palabra. Puede cambiar o de manera regular cambia la categoría gramatical en el sentido de que lo transforma a sustantivo, adjetivo, adverbio, etc. Pero eso no siempre es así. Este tipo de afijos, por ejemplo, no está cambiando la categoría gramatical porque sigue siendo un verbo, pero sí está cambiando el significado y por eso decimos que es derivativo, porque añade significado. Y además un significado importante, porque la acción no es la misma. No estamos formulando, sino que estamos reformulando. Es decir, la acción se repite una y otra vez o varias veces según sea el contexto. Pero esa es la información que está aportando el afijo derivativo. Y aquí les digo, eso es importante porque efectivamente tenemos que identificar cómo está funcionando cada uno de los morfemas, pero principalmente para que vieran el asunto de las posiciones. Hay más reglas que aplican con relación a la derivación y la flexión, pero eso ya no lo vamos a revisar. Solamente es como para tener idea de estas cosas, ¿no? ¿Alguna pregunta con relación a este tipo de... A ver, espérenme, vamos a revisar lo siguiente y ahorita ya me dicen. Las raíces y los afijos no siempre pueden distinguirse fácilmente. A veces es complicado, en ocasiones es muy sencillo. Por ejemplo, estas son bastante claras. Sin embargo, existen algunos criterios que ayudan a diferenciarlos. Un afijo es generalmente un morfema ligado. Es muy difícil que un afijo vaya a ser un morfema libre, justamente porque añaden información gramatical. Suelen ser morfemas ligados, no van a ser morfemas libres. Eso no quiere decir que siempre sea así. En lenguas en donde, por ejemplo, como el chino, una palabra es un morfema, es decir, solo está compuesto de morfemas libres, generalmente las categorías gramaticales se van a codificar con partículas y por tanto con morfemas libres. Y una raíz suele ser un morfema libre. ¿Sí? Entonces, los afijos generalmente van a ser morfemas ligados y las raíces
pueden o suelen ser morfemas libres, como en este caso. Sol puede ser un morfema libre. No siempre, vean cómo aquí en formular, este morfema raíz no necesariamente es un morfema libre. Si un morfema puede funcionar como palabra, este morfema debe ser una raíz. Eso sí es una ley. Si el morfema puede funcionar como palabra, este morfema debe ser una raíz, pero no al revés, ¿sí? Que un morfema sea una raíz no necesariamente implica que pueda funcionar como una palabra sola, como en el caso de aquí. Este es una raíz, pero eso no implica que pueda funcionar como palabra independiente, formul. Una raíz generalmente aporta el significado léxico de la palabra. Como vemos aquí, el significado léxico básico de la palabra está en la raíz. Un afijo suele dar información gramatical como género, número, persona, tiempo, etc. Aquí tenemos información gramatical de modo, también información gramatical de categoría, junto con el circunfijo tiene esa característica, y en formular también. Esto es un modo, esto está aportando información semántica, pero muy básica. Y ambos morfemas están en esa situación. No están aportando el significado básico, sino que están añadiendo cosas. Y eso son lo que suelen hacer los afijos. Añaden información de otro tipo. Los afijos son una clase cerrada. Es decir, suele haber un número limitado de morfemas que pueden aparecer en la misma posición de otro afijo. Aquí les pongo este ejemplo con los afijos puestos en rojo. Son morfemas, son clases cerradas porque yo tengo este morfema para poderlo aplicar a otras palabras. Aquí les pongo el caso de niño, pero por ejemplo en el de abajo, yo puedo aplicar ese morfema a gato, a perro, a maestro, amigo, y ese morfema, este solo morfema, yo lo puedo aplicar a toda esa cantidad de palabras. Por lo tanto, yo puedo decir que todas estas palabras, o no tengo muchos morfemas para hablar del masculino singular, sino que este morfema me va a servir para muchos otros. Lo mismo ocurre con el femenino. Yo lo puedo aplicar a bastantes palabras y entonces ese morfema me va a servir para flexionar muchas raíces. Lo mismo con los plurales. Entonces, estos morfemas son poquitos. Los puedo contar con mi mano o puedo hacer una lista de morfemas afijares que dan información gramatical, que aportan información derivativa, que aportan información flexiva, etcétera, pero son pocos. Entonces, los puedo contar, vamos a decirlo así. Mientras que las raíces van a ser una clase abierta. Es decir, existen una gran cantidad de morfemas que pueden ocurrir en la misma posición de otra raíz. Vean la variación que hay aquí. Yo tengo la raíz nin, la raíz gat, la raíz per, la raíz maestra y la raíz amig. Y te puedo poner muchas más. Y todos esos morfemas, o sea, los morfemas raíces son, no voy a decir infinitos, porque evidentemente sí hay un límite, pero son cuasi infinitos, vamos a decirlo así, porque podemos poner muchos y no podemos hacer una lista de los morfemas raíces, porque todos significan algo diferente. Por eso decimos que es una clase abierta y además se pueden incorporar nuevas palabras. Chat, aunque en chat solamente sería el número, porque nadie dice chates, decimos chats, tales. Pero, por ejemplo, la palabra chat, que es una incorporación del inglés, se agrega a los morfemas raíces y se le puede agregar el morfema de plural chats, ¿no? Entonces, la clase de los morfemas raíces son una clase abierta porque siempre podemos integrar más morfemas raíces y a veces algunos también entran en desuso o se vuelven arcaicos y se dejan de utilizar, ¿vale?
Y esas serían las características de ambos morfemas, tanto raíz como afijos, que quizá en términos generales es la clasificación más importante de los morfemas por las características, ¿no? Aquí es más bien como las clases de morfemas que hay, pero aquí sí ya nos está hablando de la configuración al interior de una palabra. ¿Alguna pregunta con esto de aquí? Con lo de morfemas, raíz y afijos. No, profe. No, ¿Todo profe, bien? todo bien. Sí, me falta una. ¿Todo bien? Voy a dar por sentado que las tres me dijeron que todo bien y voy a pasar a lo siguiente. A ver si nos da tiempo de terminar hoy. Y ya falta poquito, pero igual y no nos va a dar tiempo. Bueno, aquí tendríamos un resumen, ¿no? Sobre morfemas en general, la clasificación de los morfemas. Tenemos morfemas libres y morfemas ligados. En morfemas libres vamos a tener raíces que pueden ser léxicas, en el sentido de que pueden funcionar como palabras. Sol, sal, mar, no se me ocurre ahorita otra, pero esas palabras, ¿no? Y morfemas libres que son gramaticales, o sea que son partículas gramaticales, como le, con, sin, por, yo, bueno, no, yo es una raíz léxica. Generalmente proposiciones de, eh, para, pero, también son morfemas, pero, para, etcétera, son morfemas gramaticales. Y son morfemas libres porque no necesitan afijos para funcionar. Y vamos a tener morfemas ligados, en donde vamos a tener raíces ligadas. Vean cómo estamos considerando los casos. Raíces léxicas, cuando las raíces pueden funcionar solas, y raíces ligadas, cuando necesitan de otros morfemas, como cant, am, formul, commerce, etcétera, las que hemos visto hasta ahora, ¿no? Porque necesitan de otros morfemas para concretar formas de palabras. Y morfemas ligados, que serían los afijos. Y en este caso vamos a tener prefijos, como reformular, no, adiestrar, no. Varios. También discontinuar, descontinuar, perdón, descontinuar, innovar también el morfema in, ahí es un prefijo y también genera cambios, innovar, etc. Y luego sufijos, donde vamos a tener este tipo de formas, ¿no? Amar, cantar, llevar, cantado, amado, etcétera, que se van a colocar después de la raíz. Entonces, estos serían como las clasificaciones más importantes, ¿no? Y solamente quizá una de las que menos hemos hablado sería esta, la de morfemas gramaticales, pero creo que tampoco queda tan, o sea, digamos, no es difícil de comprender, ¿no? Van a ser palabras que efectivamente funcionan como morfemas libres, pero que no necesariamente portan un significado léxico, sino más bien un significado gramatical. Los artículos también podrían entrar aquí, el, la, lo, le, con, sin, pero, para, de, etcétera, que si se dan cuenta no tienen un significado léxico, pero sí tienen un significado gramatical y generalmente funcionan como palabras solas, ¿sí? Ah, entonces, ¿no queda ninguna duda con relación a esto? No, profe, todo bien. Ya quedó más clara la lectura también. Uh-huh. ¿Cómo quedó el tema entonces? ¿Claro todo? Miren, nos falta esto de tipos de lenguas según la estructura morfológica. Y también quiero que empecemos a hacer un ejercicio de morfemas. Pero entonces lo que voy a hacer
es que creo que voy a ponerles el ejercicio de una vez para que lo puedan realizar para la siguiente sesión, que sería el martes. El martes vemos tipos de lenguas, revisamos lo que tengo aquí de ejemplos y revisamos el ejercicio de análisis morfológico que ustedes van a traer para el martes, que sería el primer entregable de nuestra materia. Y veríamos estas partes y ya terminaríamos este tema con los conceptos claves para, si es que terminamos ese día a buena hora, comenzamos la siguiente presentación o la dejamos para el siguiente día dependiendo de cuánto nos llevamos con el ejercicio. El ejercicio en realidad es muy sencillo, ¿no? Se los voy a poner, ya lo tengo programado en Blackboard para que yo lo pueda activar cuando quiera. Todavía no tiene fecha, pero se la pongo hoy para la siguiente sesión y les activo el ejercicio hoy para que ya lo puedan comenzar a subir hoy. Se los voy a poner aquí para que lo vean y si quieren le pueden tomar una foto igual o lo puedo activar si quieren también de una vez ahorita para que lo tengan allí a la mano. Es que pensaba que a lo mejor nos llevamos un poco más de tiempo con esto de aquí, pero este sería el primer entregable. Vamos a hacer un análisis morfológico. No, aquí no se ve muy bien. A ver cómo está. Vamos a hacer un pequeño análisis morfológico, un poco como el que hace el autor en la lectura. Y lo vamos a hacer con base en las siguientes listas de palabras del inglés. Estas 10 palabras en inglés las van a analizar morfológicamente. Y en una hoja o en el ejercicio me van a indicar lo siguiente. Identificar los afijos involucrados en esta lista de palabras. No quiero que me den un afijo o los afijos por cada palabra, sino que me hagan una lista de los afijos que pueden encontrar ahí. Los repetidos, a lo mejor solamente poner una forma y decir, este es un afijo. Señalar si los afijos son prefijos o sufijos. Esto está relativamente sencillo. Indicar, esto quizás es un poco lo más complicado, indicar si el afijo responde a un proceso de flexión o de derivación. Para esto yo recomiendo utilizar el diccionario para que vean exactamente el asunto de la entrada, de si es un lexema, etc. Recuerden que el proceso de derivación y de flexión tiene que ver con relaciones sintagmáticas y paradigmáticas de los lexemas. Y luego intentar determinar el significado de cada afijo encontrado. A partir de lo que ustedes vean en el diccionario, ¿qué significa el afijo? ¿Qué tipo de información está aportando a las palabras? Considerar. La actividad es una versión sencilla del tipo de análisis presentado por Krueger en la lectura realizada para este tema del curso. Ustedes ahí tienen un análisis complejo porque es un análisis ya muy lingüístico de cómo se realiza el análisis morfológico. Este es un poco más sencillo, ¿no? Simplemente tenemos algunos pares de palabras que coinciden en los que podemos aplicar también estos términos. No creo que haya mucho problema porque, bueno, por lo menos para quien estuvo en fonética y fonología conmigo, porque estos los vimos, ¿no? ¿Qué es contraste funcional? ¿Qué es par mínimo? Etcétera. Par mínimo probablemente sí lo hayan visto en otra materia, pero por ejemplo contraste funcional, ahí viene otra vez, ¿no? ¿Cómo contrastamos pares mínimos? Y el ejercicio puede realizarse en una hoja de cuaderno, por lo que puede subirse la fotografía del mismo con nombre del estudiante. Y en este caso sí vamos a considerar lo siguiente de la evaluación. Debido a que la actividad es un ejercicio práctico, la rúbrica general no aplica. Quiero que venga el nombre, ¿no? O sea, esto sí que me pongan su nombre, por lo menos. Pero el asunto de ortografía y gramática, pues no necesariamente es relevante, ¿no? Por lo tanto, el trabajo se evaluará de manera orgánica y se asentará la calificación directamente. Dependiendo de cómo yo valore el trabajo, ya les pondré la calificación que corresponde. Y este ejercicio lo tendrían que entregar para el martes
perdón, sí, para el martes, que es cuando nos toca la clase, antes de las 7 de la mañana. Van a tener estos días. Es un ejercicio relativamente muy simple, que puede tener sus complicaciones, eh, pero es más bien para valorar con qué tanto se apropiaron de los conceptos que hemos visto hasta ahora, ¿vale? ¿Alguna pregunta con relación a esto, al ejercicio? ¿Dudas? ¿Desde cuándo va a estar activado? Hoy se los activo. Ujú. Muy bien, profe. Gracias. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Les digo, dejamos lo de tipos de lenguas para la siguiente sesión. También me gustaría un poco como que revisáramos 2 páginas de diccionarios. Incluso podríamos revisar una para que vean más o menos que es el mismo funcionamiento, ¿eh? O sea, un diccionario de lenguas extranjeras a nivel de palabra también está organizado de la misma manera que un diccionario normal. El asunto que cambia aquí es el tipo de información que viene en cada entrada. Generalmente en un diccionario de lengua viene de la lengua materna viene la definición, pero en diccionarios de lenguas extranjeras generalmente viene la traducción de ese. Es este. A ver, esta es una página que me salió medio chueca el escaneo porque pues el diccionario está muy chiquito, pero es de un diccionario en francés y ocurre exactamente lo mismo, solamente para comentar esto. Si nosotros vamos a buscar la palabra chanson, vamos a encontrar que tenemos una entrada para la palabra que significa canción. Vamos a tener una entrada que significa para la palabra canto, el sustantivo, chant. Vamos a encontrar otra entrada para la palabra que significa cantar, chante. Y vamos a encontrar otra palabra para la palabra que significa cantante. Vean cómo el hecho de que tengamos 4 entradas diferentes nos hablan de que cada palabra se está relacionando con un lexema diferente y que por tanto van a responder a paradigmas de flexión y de derivación distintas. O sea, ya de por sí, el fonema, por ejemplo, partamos del verbo chanter. Si nosotros hacemos la conjugación, nos daremos cuenta que la raíz termina en la T, pero después, cuando se realizan los procesos morfológicos, se añaden otro tipo de morfemas. Por ejemplo, en este caso, el morfema son. Y esto les puede ayudar para resolver también el ejercicio del inglés. Hay que ser muy cuidadosos en la entrada del diccionario en la que vamos a buscar la palabra. O si la forma de palabra que ustedes tienen enfrente responde a 2 lexemas diferentes o podría responder a 2 lexemas diferentes. Esa es un poco la trampa que hay en algunas palabras, ¿sí? De esa lista que les acabo de dar. Lo mismo pasa con los diccionarios en inglés. Sí, no te preocupes, ya acabamos. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta con relación a esto? Bueno, pues entonces si ya no hay preguntas, nos veremos el martes. También ya subiré la nueva lectura para la parte en donde vamos a comenzar a hablar de sintaxis. Y el martes revisamos el ejercicio de morfemas, ¿vale? Gracias, profe. Bonito fin.
Nos vemos, que tengamos fin de semana. Nos vemos el martes. Gracias, profe. Hasta luego. Bye. Nos vemos, chicas.